Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que revisa las claves de la política internacional. A 4 años de inicio, la guerra Rusia-Ucrania sigue perfilándose como uno de los desafíos geopolíticos más complejos y difícil de resolver. Si bien el impulso trumpista ha establecido un marco de negociaciones que acercan a las partes en conflicto y que relajan las tensiones, la realidad es que no estamos cerca del fin de este conflicto. Pero ¿cuáles son los puntos más espinosos trabajados en la última ronda negociadora en Ginebra? ¿Se quedará Vladimir Putin con el 20% del territorio ucraniano? ¿Cuáles son las garantías de seguridad para Ucrania y para Europa y para que Ucrania no sea reinvadida en un futuro próximo? Por último, preguntarnos también si Ucrania va a ingresar a la Unión Europea y no la OTAN. ¿Cuáles son las opiniones al respecto? Les pido por favor que me acompañen. Se conmemora el 4º aniversario de la guerra Rusia-Ucrania, sin un claro camino que conduzca hacia un tratado de paz transparente y sostenido que incluya con precisión el estatus territorial, el manejo de fronteras, cronogramas y mecanismos de verificación y cumplimiento. Ante este panorama, la seguridad internacional y el equilibrio del poder global sigue en jaque ante la ofensiva militar más grande desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra ha demostrado ser extremadamente difícil de resolver debido a los intereses estratégicos irreconciliables entre las partes involucradas. Rusia busca consolidar sus ganancias territoriales y redefinir el equilibrio de poder en Europa, mientras Ucrania insiste en recuperar su integridad territorial y obtener garantías de seguridad duraderas para que no sea reinvadida en un futuro próximo. Se cumplen 4 años del inicio de la guerra Rusia-Ucrania, uno de los acontecimientos más significativos del siglo XXI, en donde se pretende no solamente redefinir las fronteras, sino reconfigurar el orden geopolítico global. Para comentar sobre este conflicto que ha sacudido la geopolítica, la seguridad internacional y las relaciones internacionales, nos acompañan desde el Museo Casa del Risco la doctora Aribel Contreras. Ella es profesora de la UNAM y coordinadora de la Unidad de Estudios y Reflexión de Rusia-Ucrania del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Bienvenida, Aribel. Encantada de estar aquí contigo, mi querida Rina. Está con nosotros también Luis Guacuja Acevedo. Él es académico de diferentes universidades en México y un experto en temas europeos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Rina. Además, eres académico del posgrado de la UNAM. Así es correcto. Y bueno, por otro lado nos acompaña también Talia Iskan. Ella es académica de la UNAM, de la Universidad Panamericana, y es una especialista en geopolítica y seguridad internacional. Bienvenida, Talia. Muchísimas gracias por el espacio. Aribel, después de 4 años de combates, ¿en qué punto está la guerra Rusia-Ucrania y quién controla el campo de batalla? Me encanta tu pregunta, Rina, para empezar a este análisis, porque me parece que hoy en día no pudiéramos decir que hay ganadores y perdedores. Al día de hoy me parece que ha sido ya una guerra de desgaste, ha pasado de los misiles a los drones, a las narrativas, a una polarización dentro de la comunidad internacional, pero seguimos viendo pérdidas humanas, infraestructuras derrumbadas, el campo energético que tambalea el tablero de los precios internacionales, lo mismo del petróleo que del gas natural. Estamos en un punto de quiebre en donde yo visualizo que estamos como en una pausa de que no sabemos si va a continuar un año más. Entramos ya al 5º año de la guerra en Ucrania, pero tampoco estamos seguros si en verdad un acuerdo de paz está cerca. Ya no entendemos si el presidente Trump en realidad es tan cercano como presumía estarlo el presidente Putin. Y pues al final del camino
me parece que tanto Putin como Trump están buscando hacer esta transición de la guerra a la paz, pero como un negocio. O sea, si tienes minerales críticos, tierras raras, pero territorio y además por ahí pasan los gasoductos, pues qué mejor que entonces hablemos de cómo hacer dinero para entonces ahora sí sentarnos a dialogar, lo mismo en Abu Dhabi, en Ginebra o en otras ciudades. Sí, en Moscú también y en Florida, ¿no? Y cada vez hay más actores políticos, ¿no? Steve Witkoff, pero ahora Jared Kushner. Y al final como que nos quedan muchas dudas, muchas incógnitas, porque se empujó inclusive el tema de hacer elecciones. Después se quitó, pero ahora Zelensky dice, bueno, ok, el presidente de Ucrania dice, pues aunque estemos en guerra, pues si esa es la condición para llegar a la paz, pues hagámoslas, pero denos un cese al fuego, el cual se ha hablado infinidad de veces a lo largo de estos 4 meses, pero me parece que está tan disruptiva esta guerra que no tiene pies, cabezas y es cada vez... Lo veo yo un rompecabezas cada vez más amplificado y un rompecabezas en 3D, Rina. Claro. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo con esta confusión colectiva de la que habla prácticamente Aribel? Luis, ¿cómo te acercas a estos 4 años de la guerra Rusia-Ucrania? ¿Qué visualizas? Bueno, quizá ya después de 4 años sí conviene hacer una reflexión de no solo dónde estamos, sino si se pudo haber hecho más para evitarlo, ¿no? O sea, en estos 4 años ha habido casi 2 millones de personas fallecidas, ¿no? La mayoría militares de ambos bandos, y sin contabilizar pues muchas de las personas que llegan desde América Latina también para reclutarse, ¿no? Y que quizá no están contabilizadas sus muertes. La devastación en términos materiales, energéticos, en términos sociales, ¿no? 6 millones de desplazados de Ucrania, en fin, y ver si se pudo haber hecho algo de otra manera, porque si Europa pudo haber hecho más y no quedarse en la pasividad y renunciar a la diplomacia o concederle el lugar a Estados Unidos nada más como el interlocutor. Si Estados Unidos pudo haber hecho más, fue el primero que se levantó de la mesa de negociación antes de la invasión. Para Rusia también es una dificultad porque no fue esta operación rápida, efectiva que pretendía Rusia, ¿no? Y Ucrania lo mismo. ¿Se pudo haber evitado esto? O sea, meses antes de la invasión rusa, Ucrania empezó a difundir una idea, ¿no? Que era la defensa de la plataforma de Crimea. No sé hasta qué punto esto fue una provocación o se sintió así desde Moscú. O, en fin, quizá sí es un rompecabezas, pero a lo mejor se conjugaron muchos desaciertos de los actores. Sí. Todos pierden, menos los de siempre, las armadoras, los de los negocios de la guerra, ¿no? Estas son los que ganan en una guerra. ¿Cómo estás viendo, Talia? Es decir, traemos una guerra de desgaste, un conflicto estancado en donde ninguna de las partes puede acreditar una contundencia en el campo de batalla. ¿Cómo estás visualizando el conflicto ahora? Digo, es correcto, estoy acordándome con los comentarios. Es una guerra de desgaste, ya pasaron 4 años y hay que también voltear un poco hacia el lado de la guerra de las narrativas, ¿no? Esta guerra empieza como una guerra proxy con características donde actores ajenos están representando intereses suyos a través de actores más débiles, como Estados Unidos a través de Ucrania, en el territorio ucraniano con gente ucraniana, como Rusia en ese caso como una figura que quería, según, recuperar ese territorio prorruso, además con apoyo de los pueblos que sí se identificaban en Donetsk y Lugansk como prorrusos. Actualmente, Rusia está ocupando ese territorio y ese territorio representa un poquito más de 25% del territorio ucraniano. Es un territorio muy rico y también está la ventaja para Rusia, para Putin, de que es un territorio formado por parte del 98% de los rusoparlantes que sí han sido secesionistas, es decir, separatistas. Entonces allá está su justificación de autodeterminación de los pueblos, pero entonces está la complejidad de la soberanía ucraniana, que parece que dejaron
solo a Zelensky. Zelensky había salido como al aire, como si fuera inclusive un proyecto de mercadotecnia estadounidense. Lo formaron, lo crearon, incluso lo propusieron para que sea candidato a Premio Nobel de Paz y luego lo humillan, no más por cambio de administraciones. ¿Y cómo lo justificó Trump? Diciendo, es que yo no me responsabilizo por demócratas, cuando la política exterior estadounidense no debería de tener estos tipos de choques. Entonces, yo creo que es muy misterioso. Además, un poquito describiendo la guerra, es una guerra híbrida, una de las primeras guerras donde en vivo hemos estado viendo el uso de inteligencia artificial. Con los videos todos podían seguir lo que estaba pasando y ahora la cobertura mediática parece que está ocultando esta guerra porque ya tenemos otros focos, otras guerras, otros conflictos, pero el problema acá, mi conclusión es que esta guerra sigue, no más que no lo estamos leyendo lo suficiente, no lo estamos viendo lo suficiente por el tema de los intereses. Claro. A ver, entonces vamos a recapitular lo que se ha dicho aquí. Por ejemplo, Aribel, tenemos una guerra multinivel, prácticamente híbrida, ¿no? En diferentes facetas, quizá atomizada en muchos sentidos. Pero me llamó la atención lo que dijiste en tu primera intervención, que no sabemos si Trump se está congraciando mucho con Putin, si hay una verdadera política concesiva de Trump hacia Putin. Y bueno, quizá ese es el objetivo supremo, porque de ahí pudiera entonces derivarse la separación de China de Rusia. ¿Esa es la apuesta estratégica de Trump cuando apoya a Putin? Es decir, si se quiere quedar con el 20% del territorio ucraniano, ¿eso es lo que está pensando entonces Trump? Me parece que hay demasiada información en torno a las señales explícitas e implícitas que manda el presidente Trump cada vez que quiere negociar este tema. Es decir, esta guerra dejó de ser lineal. Rina, me parece que a los 4 años estamos viendo cómo esta guerra se mueve en una espiral con picos, con altas, con bajas, con un presidente de Estados Unidos que trae una propia agenda personal, la agenda doméstica convulsa, más dentro de su agenda política exterior, que trae tantos frentes abiertos. Si no es Irán, es Venezuela, pero es Cuba, pero es la doctrina Monroe. Pero él prometió en campaña resolver en 24 horas esta guerra en Ucrania para que él obtuviera un premio Nobel de la Paz que se le fue de las manos. Pero al final del camino, atinadamente Luis y Italia han destacado de que mediáticamente pareciera que es una guerra olvidada. Vino a ser desplazada por el conflicto en Medio Oriente y eso es algo preocupante porque se nos olvida lo que sucede al interior de las dos naciones, en toda esta región conocida como Donbass, la crisis de los granos que ocasionó una disrupción en las cadenas alimentarias, pero que al final del camino el presidente Trump hace de Vladimir Putin, pues ponerlo otra vez en el escenario internacional en esta reunión que se dio en Alaska, promesas de que iba a haber un cese al fuego, el cual no se ha dado, pero a través de Marco Rubio, su secretario de Estado, dice, no, estamos avanzando y cada vez vamos a ver la paz más cerca, pero me parece que al final, por los hechos, la paz es cada vez mucho más distante en alcanzarla. Entonces, creo yo que el presidente Trump creyó que iba a lograr este acuerdo con Putin y Zelensky, como él está acostumbrado a hacer negocios. O sea, él a veces, al menos esa es mi perspectiva, gobierna Estados Unidos como si fuera a administrar una de sus empresas de la organización Trump. Y se le olvida que la diplomacia de la guerra, la diplomacia por la paz, no es ver estados de resultados corporativos. Entonces, hoy creo yo que es un fracaso para Washington, sin duda alguna. Ahí pues es un éxito para Moscú y en medio Kiev viendo cómo se desmorona la sociedad, su identidad, la infraestructura y su país, cómo queda cada vez más en cenizas. Luis, Talia, entonces estamos viendo una especie, por ejemplo, como de choque de intereses que no permite sacar adelante un cese al fuego, es decir, choque de intereses entre Trump y sobre todo Putin. Trump, bueno, pues tiene prisa, quiere sellar su legado, quiere anotar un gol diplomático de cara a las elecciones intermedias del 2026, mientras que Vladimir Putin lo que quiere es aletargar el cese al fuego, es decir, ¿le conviene al interés nacional ruso hacer eso, Luis? Bueno, sí a lo último, porque al final Rusia ha ganado, ¿no? En el terreno. Casi domina el 20% del territorio ucraniano. Solo en 2025
avanzó 5.600 kilómetros. Bueno, hace días, o sea, bueno, Ucrania avanzó 200, bueno, sí, pero en la comparación, Rusia ha ganado terreno, ¿no? Simplemente por un tema de poderío y de asimetría, ¿no? Militar. Pero hay otro factor ahí, que es el tema del derecho y del sistema internacional en su conjunto, que es otra de las víctimas, ¿no? Es otra de las víctimas no solo por la invasión rusa a Ucrania, un sistema internacional que no pudo impedir, que no pudo hacer mucho, ¿no? Sí hay resoluciones y tal, pero poco más. Pero después vino el tema de Gaza, ¿no? O sea, un genocidio en curso y ahora la anexión unilateral de Israel. Y ahora lo de Irán. Y lo de Irán y Venezuela y Groenlandia. Bueno, el sistema internacional está en horas muy bajas, porque yo creo que el tema de Gaza particularmente termina por resquebrajar un sistema que además evidencia las contradicciones de Occidente, porque todo aquello de lo que se le acusa a Putin, pues se le concede a Netanyahu, ¿no? Las órdenes de aprehensión contra Putin, bueno, pues contra Netanyahu, bueno, que pase por Europa, no pasa nada, ¿no? Y luego lo que vimos hace unos días también con este show, al estilo Trump, de una organización bastante cuestionable contra todos los estándares del derecho internacional. Esta organización está llamada Junta de Paz, ¿no? Que es para Gaza, pero es un proyecto inmobiliario al final del día, pero en la letra pequeña se dice, y esta Junta de Paz puede intervenir en otros conflictos en el mundo. Sí, quiere ampliar su mandato. Claro, ¿y por qué va a ser diferente? O sea, a Trump no le interesa la integridad territorial de Gaza, tampoco la de Dinamarca, vía Groenlandia, ni la de México, ni la de Canadá. ¿Por qué le iba a interesar la de Ucrania? Y esto es a lo que nos estamos enfrentando, Estados Unidos como una amenaza real para el mundo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Tali? Es decir, hemos atestiguado como un sistema internacional que ha crujido prácticamente. Estamos viendo fisuras, estamos viendo el inicio de una nueva era geopolítica y un orden o un desorden emergente. Y ahí entonces, ¿cómo entra la guerra Rusia-Ucrania? ¿Ha sido una guerra olvidada? ¿Ha perdido ese valor? ¿Ha perdido reflectores internacionales y toma de decisiones estratégicas? Sí ha perdido reflectores en este caso, pero también es parte de la estrategia internacional, porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que Luis dijo. Sí. Ahora bien, la administración nueva esta de Estados Unidos es la nueva amenaza, porque es multifacética la estrategia. Están en todos los lados interviniendo, agrediendo países, agrediendo presidentes, figuras estatales, ya sin respetar el derecho internacional público, sin respetar a los mismos tratados que hace un siglo ellos habían propuesto. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Europa no tenía esa autoridad, Estados Unidos se posicionó como el país salvador del mundo, que promovió instituciones, que promovió sistemas financieros, y ahorita van con una política muy antisistema. Pero también me parece un poco de pánico la política estadounidense, porque al mismo tiempo está promoviendo la paz para diferentes guerras, pero no hay resultado. Entonces claramente existe una desesperación, seguramente por parte de Kiev, una desesperación muy grave. Incluso en estas fechas Zelensky mismo dijo que ya dudaba mucho de la autoridad de Trump. Digo, en este caso hay un imbalance de poder, ¿no? A Zelensky obviamente ya no le van a promover, es muy probable que se caiga él o su administración, pero aún así ve la paradoja. ¿Cómo se creó esta guerra? De una manera constructiva, artificialmente, y ahorita cómo se está desapareciéndose. Y claramente yo estoy de acuerdo, estratégicamente hablando, Rusia está ganando, pero a Rusia sí le conviene la paz, y no un cese al fuego, sino un tratado de la paz, porque Rusia ha sufrido muchas sanciones, numerosas sanciones, ese tipo de como exclusión del sistema financiero internacional, ha perdido muchos soldados, mucha gente salió y se emigró. Entonces hay una ganancia geopolítica, pero hay una pérdida de prestigio y hay una pérdida diplomática. Entonces sí le conviene a Rusia esto, pero yo dudo que este comité que Luis mencionó tenga esas funciones legítimas y legales ante derecho internacional para crear un tratado
tratado de paz, no un cese al fuego, no una pausa estratégica, sino un tratado. Pues eso sí se requiere un proceso de negociación mucho más complejo. Claro. Por supuesto, entonces efectivamente pues estamos lejos de un tratado de paz sostenible en el tiempo y bueno, quizá nos acerquemos a un cese al fuego, pero eso no significa que estuviéramos resolviendo este conflicto. Hacemos una pausa, volvemos. El control territorial ha sido uno de los principales indicadores del estancamiento militar del conflicto. En marzo de 2022, durante el punto máximo de su ofensiva inicial, Rusia llegó a controlar más del 26% del territorio ucraniano, incluyendo las áreas ocupadas desde 2014. Sin embargo, tras las contraofensivas ucranianas de 2022, el territorio bajo control ruso se redujo primero a poco más del 20% y posteriormente a cerca del 18%. Estima el Instituto para el Estudio de la Guerra. El despliegue actual de Moscú prioriza la fortificación de la orilla oriental del río Dnipro y avances en el eje de Pokrovsk. Frente a esto, la OTAN sostiene la operatividad de Ucrania mediante el suministro de sistemas de defensa aérea Patriot, misiles de largo alcance y el entrenamiento de brigadas en Europa. Ginebra fue sede de la última ronda de negociaciones, a propósito de avanzar con el anhelado fin de la guerra Rusia-Ucrania. El proceso de negociaciones trilaterales, impulsado por el presidente Trump, ha enfrentado una serie de obstáculos para consensar sobre un acuerdo definitivo. El alto al fuego, las garantías de seguridad y el futuro de los territorios ocupados siguen generando divisores en la mesa negociadora. Mientras que en otras temáticas clave también generan choques disruptivos. La neutralidad geopolítica permanente de Ucrania y su hipotético impedimento de ingresar a la OTAN, el regreso de Rusia al G8, así como el destino de la central nuclear de Zaporilla, la mayor instalación nuclear de Europa y una infraestructura crítica desde el punto de vista energético y estratégico son muestras de ello. Sobre este último punto, cabe recordar que el presidente Volodymyr Zelensky ha insistido en que cualquier acuerdo de paz debe incluir la retirada completa de las fuerzas rusas de la planta y su devolución a control ucraniano. Seguimos adelante comentando los 4 años de la guerra Rusia-Ucrania. Nos estamos enfilando en el 5º año de este conflicto que ha impactado la política y la seguridad internacional. Y además, bueno, pues hubo una fase negociadora nueva en Ginebra y en ese sentido, pues me gustaría meternos a este tema con nuestros invitados. Aribel, tenemos negociaciones de mucho tiempo sobre esta guerra, ¿no? Lo dijimos en Moscú, negociaciones en Ginebra, en Abu Dhabi, también en Florida, pero ahorita tuvimos una última ronda negociadora en Ginebra y sigue el problema, el dilema principal que es incoluble, que es la integridad territorial de Ucrania. ¿Tú crees que para terminar este conflicto Trump va a conceder con la agresión rusa, es decir, va a validar la adquisición de este territorio vía la fuerza? Pues mira, estamos entrando en una etapa en la que negociar la paz entre Rusia y Ucrania, de entrada debería de estar Ucrania en la mesa y los europeos. Sin embargo, ha sido Washington quien decidió de manera unilateral, al estilo Trump, ya sabemos, de que la iba a negociar directamente Washington con Moscú. Y hubo una época, recordaremos, que Europa quedó totalmente relegada y que al interior de la misma región no entendían las señales que estaba mandando el presidente Trump. En tiempos de Joe Biden, pues sabemos que Estados Unidos mandaba dinero, armamento, capacitación, tecnología. Ahora con el presidente Trump ha tomado un rumbo muy distinto, porque el presidente dice, pues sí te apoyo, pero que Europa pague. Entonces la jugada maestra de Washington es, yo nunca voy a perder y te apoyo, pero siempre un costo. Entonces, parte de esta negociación, que son las líneas rojas, que me parece interesante destacar, Rina, es que
por un lado es territorio, que es toda la parte del este de Ucrania, pero en paralelo ha corrido el acuerdo que recordaremos el año pasado se firmó entre Estados Unidos y Ucrania para garantizar la administración de las ganancias de los minerales críticos y las tierras raras una vez que la paz llegara. Pero por el otro lado es Europa quien tiene que dar la proveeduría financiera a Ucrania, pero al mismo tiempo depende Ucrania y depende toda Europa de los supuestos acuerdos entre Trump y Putin, acuerdos que me parece que ha sido claro y evidente que Putin le ha hecho los desplantes que hemos visto a nivel internacional. Entonces, cuando hay múltiples factores, muchos actores contaminando el proceso, entonces la negociación se hace de 20 puntos, pues se hace muy complicada porque no nada más se trata de hacer sesiones, concesiones y dialogar, sino se trata de, entonces, ¿quién va a llevar la batuta? Claro. ¿Bruselas, Kiev o Washington? Pero además destaca, por ejemplo, Talia, que la Unión Europea no estuvo presente en estas negociaciones en Ucrania, pero de alguna manera destinó un nuevo paquete financiero de 90,000 millones de euros para la guerra y no está presente en la mesa negociadora. ¿Qué nos dice esto para Europa? Yo creo que es un símbolo muy fuerte porque al inicio de esa guerra la Unión Europea sí tenía una participación muy activa, inclusive sí fue parte de ese bloque proxy, apoyando al régimen de Zelensky, apoyando a la causa ucraniana y a final de cuentas, poco a poco Estados Unidos empezó a dejar a la Unión Europea fuera y yo creo que eso no es únicamente sobre el esfero de esta guerra, sino también por los intereses genéricos de Estados Unidos, ¿no? Ahorita estos grandes aliados o amigos ya no son tan amigos. Estados Unidos decidió tomar como un liderazgo solo a nivel unilateral. Entonces la Unión Europea está sola con una crisis de gas, con una crisis financiera, con choques incluso dentro entre sus propios miembros. Desde mi perspectiva, ese proyecto de financiamiento está muy forzado, ya no está funcionando. Ni siquiera lo incluyeron en el diálogo, en el debate. Entonces, ¿para qué estás financiando? Hoy, miren, con esta guerra, el PIB de Ucrania, nomás en esos 2 años, cayó más de 25%. Hay estudios donde dicen que la recuperación y la reconstrucción del país tardaría más de 15 años. Entonces, todo ese discurso de la resistencia, de que mándennos más armas, mándennos más dinero, no les está asegurando absolutamente nada. Porque pongamos de que no hay un ganador, creo que todos estamos de acuerdo, pero pongamos de que, ok, Ucrania se quedó con su territorio o algún beneficio obtuvo. Aún así, ¿cómo van a financiar ese proceso de reconstrucción? Entonces, todos esos discursos de ser un candidato para la Unión Europea se quedó nomás como un sueño ucraniano en este caso, una narrativa. Pero sobre todo lo que llama la atención, Luis, es que más allá de que, o sea, más allá de lo que estás diciendo que puede ser, digo, como un sueño, no nada más está el tema del cese al fuego, es muy probable que venga un mordisco territorial nuevo hacia Ucrania, que Ucrania pueda ser reinvadida. O sea, más allá de la reconstrucción, la gran preocupación de Ucrania es que pueda ser reinvadida, por lo tanto es muy importante las garantías de seguridad. ¿Cuál es la posición europea sobre este tema? Que es muy álgido y es una línea roja de Bruselas. Claro. Uno de los puntos más que ha sido la constante desde un inicio y hasta ahora es el ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Muchos miembros titubeaban, Estados Unidos dijo no, y lo ha dicho repetidas veces, no hay condiciones. Un poco como premio de consolación queda pues el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, que ni será pronto ni será fácil. Hoy por hoy Ucrania no cumple ninguno de los requisitos de Copenhague para ingresar a la Unión Europea. La Unión Europea se está planteando incluso modificar su normativa para ver cómo encuentra algún camino que permita, cuando menos de manera simbólica, esto. No es fácil, hay muchas fisuras en la Unión Europea, el ascenso de la extrema derecha, la ausencia preocupante de liderazgos y ahora un choque también, particularmente con el secretario general de la OTAN, que fue a decirles en el Parlamento Europeo que pues esto de la autonomía estratégica de la Unión Europea era un sueño, ¿no? Y quizá lo positivo de esto es que sí empieza a haber, cuando menos en la Unión Europea, una reflexión autocrítica
de dónde están y qué están haciendo. Y quién es el enemigo de Europa, ¿no? Incluso hay voces que ya apuntan a que hay que regresar a dialogar con Rusia, ¿no? Porque pues, está claro que el tema de la guerra no le ha funcionado a la Unión Europea. Lo que mejor sabe hacer es la diplomacia y quizá tendrá que regresar a esto, porque abandonar el estado de bienestar, la Unión Europea, diciéndole a los ciudadanos, no, pues no hay dinero para pensiones, para salud, para educación, porque hay que comprar armas, ¿no? Igual hay que reflexionar también por ahí y al final Rusia está ahí, no se va a ir, ¿no? Geografía es destino y lo que sí tiene enfrente la Unión Europea, pues es una amenaza real de Estados Unidos, más allá de Donald Trump, ¿no? El día que no esté Trump, ¿quién quedará? J.D. Vance, Marco Rubio, y luego todo esto que no vemos, pero está ahí, el poder del dinero y la industria, esta maquinaria de desinformación y de propagación del odio, ¿no? Ahí estos que estaban en primera fila en la toma de posesión de Donald Trump el año pasado. Pero inclusive a nivel estamos viendo como un respaldo imperialista de Trump hacia Putin prácticamente, porque el mundo ya es otro. Ya estamos en la época de las esferas de influencia prácticamente, es decir, en un mundo tripolar que de alguna manera pues cada quien cuida su vecindario, ¿no? Y está el interés nacional duro. Y eso es prácticamente como la división que tiene Occidente hoy, una enorme fisura en su seno, en su interior. Y que me parece que tendríamos que empezar a hablar, Rina, de una nueva era en las relaciones internacionales, como el nuevo desorden global 2.0, ¿no? Este mundo multipolar o tripolar, según la perspectiva como lo queramos analizar, pero que Ucrania se enfrenta a dos neopopulistas, Trump y Putin, con una mirada neoimperialista, cada uno a su manera, cada uno a su estilo, de regresar a tiempos del Imperio Ruso y Trump hacer a Estados Unidos grande otra vez, que quisiera tener a Groenlandia por las buenas o por las malas, a Canadá, la devolución del Canal de Panamá, etcétera. Y además a dos neocolonialistas, ¿no? Porque no olvidemos que la nueva era de los colonialismos es enfocado a materias primas que se requieren para el desarrollo de industrias estratégicas al interior de cada nación. Estamos visualizando que tampoco es que Ucrania tenga mucho margen de acción, pero lo que sí llama la atención es que a comparación del conflicto de Medio Oriente, el sur global no precisamente ha apoyado o cobijado o arropado una postura firme como es en el caso de Gaza e Israel. Llama la atención también el hecho de que hay esta profunda hipocresía, como anteriormente Luis lo destacaba, de que se castigan a los atletas rusos, pero no es el mismo criterio cuando se trata de los atletas de Israel. En el caso de Eurovisión veíamos que pues no se le permitió competir a los músicos rusos, pero hubo un profundo debate en el caso del rol de Israel. Ahora que vienen la Copa Mundial de Fútbol en América del Norte, también se ha debatido este guiño que hace el presidente de la FIFA hacia Putin, donde dice, pues no, mejor que los atletas rusos ya no participen con una bandera blanca, mejor que sí vayan bajo el comité arropados de una delegación rusa, pero entonces brincan del otro lado. Entonces, es difícil avanzar cuando hay tanto manoteo, claro. Se contamina tanto el proceso, la guerra. Ha habido infinidad de múltiples crisis derivado a esto, cuando hay tantos actores políticos, pero también no políticos, como fue en su caso el escándalo con el grupo Wagner, pero que hoy en día a mí me entristece mucho que no vea yo un verdadero comité para hablar por la paz, que no veamos verdaderos y reales y genuinos interlocutores de acercar a Kiev con Moscú, Washington pues también, pero pues también Europa, porque es necesario. Lo que más necesitamos hoy es que no se cierren los canales de comunicación diplomática entre las partes para poder avanzar y que esta guerra no se siga prolongando, porque pareciera que de estar en terapia intermedia
hoy ya están en terapia intensiva ante cortes de electricidad, no hay alimentos, un invierno más frío y a nivel histórico, y donde hay una crisis hacia el multilateralismo. Entonces, vaya complejidad en la que hoy se enfrenta esta guerra. Tali, ¿cómo estás viendo? Terminaron las negociaciones, ahorita una nueva ronda negociadora en Ginebra, ¿llegaron a algún avance, algún acuerdo, alguna noticia positiva que por favor nos puedas comentar? Lamentablemente no tenemos alguna noticia positiva porque dijeron que no había ninguna solución, no había ninguna conclusión, que según Zelensky salió con una actitud cínica. Trump tampoco ha dicho algo. Pues es que a mí me suena muy discursivo eso. Son como esas falsas promesas de Estados Unidos según con el fin de apoyar, pero yo creo que caímos en un cinismo global porque ya como se mencionó, el multilateralismo no está funcionando. ¿Dónde están los foros que podrían acercar a nuestros actores principales al diálogo? La ONU, impotente. Famosísimo Consejo de Seguridad, por su naturaleza de derecho de veto, cae en un dilema de seguridad donde automáticamente cualquier documento que salga pro-ucraniano va a ser vetado por Rusia y cualquier documento que salga pro-palestino va a ser vetado por Estados Unidos. Y también está el tema de Sur Global. Sur Global hoy también entre sus actores principales cuenta con muchos conflictos. Estamos hablando de la unión, de BRICS, de una moneda en común. A mí me encanta esa idea y es una buena teoría, pero ¿cómo podemos ignorar, por ejemplo, la competencia que India tiene con China? O ahorita el simple hecho de que Rusia es un país líder en BRICS, pero también batalla con problemas de la guerra, está en un conflicto híbrido y también un conflicto convencional, que eso claramente es un desgaste. Entonces, regresamos a Davos y para mí Davos es otra plataforma, no funcional, sino simbólico, pero ya ni siquiera los participantes de ese mismo foro se lo creen. Entonces es bastante curioso, ¿no? Porque hace un par de semanas, acuérdense del discurso del primer ministro canadiense. Todos se cayeron en cinismo, todos están de acuerdo, sí es una crisis internacional y yo creo que ese sistema de institucionalismo neoliberal se nos está cayendo porque ese sistema fue propuesto por Estados Unidos y hoy Estados Unidos es el actor que choca con sus propios productos. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Son nomás esos discursos románticos, pero ni siquiera los tomadores de decisiones se lo creen. No tenemos resultados positivos. Sí, así es, Luis. ¿Algún aspecto que quieras destacar de estas negociaciones que se dieron en Ginebra? Sobre todo, a lo mejor, el tema de las garantías de paz. Yo creo que hay un tema ahí que está candente. En dado caso que se dé un cese al fuego, ¿quién va a resguardar el territorio de Ucrania? ¿Habrá tropas europeas? ¿De qué países? Ahí vienen fisuras, se politiza el tema, se atomizan todas las opiniones. Es decir, ¿cómo está viendo Europa eso? ¿Cómo estamos avanzando sobre las tropas? ¿Quién va a resguardar el territorio ucraniano? Claro, es que ha habido, no sé, una docena o más de reuniones para tratar de destensar la situación. O sea, desde el mismo 2022, ¿no? En Turquía, alguna que se dinamitó en abril en Reino Unido, ¿no? Porque pareciera que a Boris Johnson esto no le convencía lo de la paz, y las que han venido después, muchas otra vez en Turquía, en Abu Dhabi, ahora en Ginebra. Por cierto, ninguna en territorio de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea que ha quedado desplazada de la negociación y, como dicen, bueno, pues si le toca pagar los platos rotos, pero no está en la mesa de negociación. Pero de cara a un plan de paz, ¿no? Digamos, lo primero que tendríamos que pensar es en un alto al fuego y después diseñar algo medianamente razonable y aceptable para las partes, porque, bueno, está el plan de paz que propuso Donald Trump, que, por cierto, primero propuso el plan de paz para Gaza, que algunos aplaudieron, luego casi copy-paste presenta el plan de paz para Ucrania, y los que aplaudieron el de Gaza criticaron el de Ucrania, y bueno, estamos en un enredo porque la Unión Europea presentó una contrapropuesta que Estados Unidos no... de 28 puntos y luego de 20 puntos. Exacto. Y sobre eso están las negociaciones. Exacto, entonces lo que se queda por ahí es, digo, con claridad, Ucrania no entra a la OTAN, el tema de las tropas, por ejemplo, ¿no? El tema de... ¿Entra también de G8 Rusia? O sea, G7, pues es uno de los planteamientos de Estados Unidos. ¿Alguna decisión ya firme sobre eso? No todavía, pero pues son concesiones que también Estados Unidos ha hecho a Rusia. Luego está el tema nuclear, ¿no?
Sí, la planta de Zaporilla. Exactamente. Esa era mi próxima pregunta. Que Estados Unidos decía, bueno, pues yo la voy a controlar, claro, además de los minerales críticos, en fin. Quizá no sabemos muchas cosas de las negociaciones entre Putin y Trump, e incluso entre Trump y Zelensky, claro, qué tanto ha cedido ya Ucrania, ¿no? Y que tampoco se atreve a decirlo Zelensky, con un desgaste brutal, también escándalos de corrupción, y una Unión Europea que en un momento tan determinante pues también tiene fisuras al interior. Ya vemos confrontaciones entre algunos mandatarios, Macron con Meloni o Pedro Sánchez con Meloni, en fin, porque parece que no todos tienen la misma idea, ni siquiera para Ucrania, ¿no? Y entonces eso sí complica la situación. Algunos que ven el avance de Rusia, ¿no?, los que están más cerca del vecindario, dicen mejor ahora nos guardamos un poquito, como el caso de Georgia, ¿no? Dice, mejor, como el escenario está cambiando tan rápido, y esa narrativa que se construyó casi de manera épica, ¿no? Y la misma OTAN en sus redes sociales ponía comparaciones de cómics de los buenos y los malos, blanco y negro, cuando es muchísimo más complejo el problema, ¿no? Y hay un choque de realidad brutal donde sí, actores como la Unión Europea se están replanteando, y ojalá lo terminen de hacer pronto. ¿Qué es lo que sigue? Quizá la apuesta, lo de la guerra no les está funcionando, quizá la apuesta por la paz sea lo mejor, ¿no? Y que les convenga a todos, quizá no a los que producen armas, quizá no a los que están detrás de Donald Trump también, pues que están contentos con que esto se prolongue indeterminadamente. Pues así es, Donald Trump ha generado mucha expectativa sobre el fin de la guerra Rusia-Ucrania, ha incidido y ha tomado la iniciativa para impulsar diplomáticamente las negociaciones, pero esto no significa que estemos cerca del fin del conflicto. Hacemos una pausa, regresamos. El sostenimiento de Ucrania ha dependido en una gran medida del apoyo occidental. Entre enero de 2022 y junio de 2025, Estados Unidos proporcionó alrededor de $187 mil millones en asistencia militar, financiera y humanitaria, mientras que la Unión Europea aportó aproximadamente $197 mil millones adicionales, consolidándose como el mayor respaldo económico conjunto para Kiev. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros para apoyar a Ucrania durante 2026 y 2027, de los cuales 60 mil millones se destinarán específicamente a reforzar sus capacidades de defensa y adquisición de equipo militar. Bajo la administración de Donald Trump, la ayuda no fue cancelada, pero sí reducida en ritmo y previsibilidad, priorizando mecanismos económicos vinculados a la reconstrucción. Ambos países firmaron un acuerdo para crear un fondo de inversión para la reconstrucción enfocado en el desarrollo minero y administrado de forma bilateral. El orden geopolítico europeo atraviesa su mayor tensión desde 1945, no solo por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, sino por la guerra Rusia-Ucrania, que tras 4 años sigue sin definir el nuevo equilibrio del poder global. Si bien el conflicto ha derivado en una guerra de desgaste y en un conflicto estancado marcado por avances limitados y repliegues ofensivos, la guerra ha provocado miles de bajas militares y de graves pérdidas civiles, mientras que continúa la destrucción de infraestructura crítica. Las sanciones económicas han golpeado el crecimiento económico y disparado la inflación y alterado las cadenas globales de energía, alimentos y suministros. A ello se suman millones de desplazados y refugiados, evidenciando una inestabilidad regional y sistémica.
Seguimos adelante comentando y descifrando la guerra Rusia-Ucrania cuando se enfila en su 5º año de conflicto. Aribel, no hemos hablado en esta mesa de análisis de China, el gigante asiático. ¿Cómo está mirando la guerra cuando ya empezamos con el 5º año de este conflicto, que ha sido una guerra de desgaste, un conflicto estancado? Pero ¿cuáles son los intereses geopolíticos de China? Que tengamos un acercamiento, un cese al fuego o bien un tratado de paz, o simplemente no hacer nada y dejar que pasen las cosas. Me parece que sería un híbrido de los dos escenarios que acabas de mencionar, porque por un lado China, pues aunque explícitamente no se pronuncia como tal de a favor o en contra, pues sabemos que claro que esta amistad profunda entre Xi Jinping y Vladimir Putin, que le ha beneficiado bastante a China porque adquiere el petróleo ruso y el gas natural a precios internacionales mucho más ventajosos que los que hubiera obtenido sin la guerra. Pues ahí vemos que claro que el gigante asiático sale beneficiado, sale también muy bien librado Xi Jinping porque no se pronuncia, entonces no va en contra de la política exterior de China porque se postra como un país que le apuesta a la paz, pero al final del camino también saca pues su buena tajada política, ¿no? Totalmente. Y además ahí está Taiwán, o sea, esto de alguna manera... Allá iba. Exacto. ¿No? Que en términos hay sobre Taiwán? Que en términos geopolíticos está en una postura de observador, viendo la postura de Estados Unidos frente a este conflicto, la postura de Rusia, pero también la postura a nivel internacional, porque sabemos que sus profundos intereses claros, contundentes y públicos, que esto no es ni siquiera secreto, de lo que explica y expresa sobre una sola China, de que Taiwán le corresponde, que es territorio de China. Últimamente, inclusive la Embajada de China aquí en México ha posteado en sus redes sociales que se declara en contra de cada vez que se sale alguna información sobre esta oficina de representación comercial de Taiwán en México, y dice, esto es una sola China y no se estén confundiendo. Y no se estén confundiendo es un mensaje a Estados Unidos, de tu guiño hacia Taiwán, pero mis intereses en esa isla no se te olviden, porque tú lo que estás haciendo en Ucrania, yo no me estoy metiendo, entonces cuando llegue mi momento, yo esperaré de ti el mismo comportamiento que el que yo estoy teniendo respecto a Ucrania. Sin embargo, pues China, al ser país miembro permanente del Consejo de Seguridad, junto con Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pues hace también un tema mucho más complejo para poder dialogar y poder avanzar en algún tipo de resolución al interior del Consejo de Seguridad, pero al menos sí dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha habido ciertos avances. Pero vaya que el gigante asiático ha sabido muy bien mover sus fichas para mantenerse en silencio, pero sacar jugosos beneficios. Bueno, a ver, Luis, se nos está acabando el tiempo y el tema de, lo que dice Aribel, el gigante asiático, hay que desmenuzarlo y ya realmente tenemos pocos minutos, pero me gustaría cambiar un poquito el enfoque y preguntarte sobre México. Porque ¿cómo estamos viendo los mexicanos este conflicto? Los mexicanos estamos siendo afectados por la caída en los precios, ¿no? O sea, bueno, tenemos que hay cambios en los precios, en los granos, en los fertilizantes, ha habido inflación, alza de precios en general, los energéticos, y los mexicanos nos sentimos como muy lejanos del conflicto. ¿O qué podemos comentar sobre la relación que México tiene con el conflicto? O sea, estamos lejanos geográficamente, pero cercanos en el impacto día a día. Claro, es que venimos arrastrando todavía las secuelas desde la crisis económica de 2008, después la crisis por la pandemia de COVID, después la invasión rusa a Ucrania, que tuvo estos efectos también en materia logística, en el tema de los granos, una inflación generalizada en todas partes del mundo, ¿no? Que ha provocado además una crisis en términos democráticos, y por eso el ascenso de la ultraderecha, ¿no? Porque hay un descontento con el funcionamiento de la democracia en muchas partes del mundo, ¿no?
En México, como en América Latina en general, pues sí, nos sentimos muy distantes de lo que pasa en Ucrania, porque las preocupaciones que tenemos aquí son otras, ¿no? Son económicas, son de seguridad, son de desigualdad, son otras, ¿no? Pero sí nos afecta, porque incluso socios como la Unión Europea, que ha estado muchos años distraído con el tema de Ucrania, pues eso ha faltado conectarlo. Y luego ni siquiera nos damos cuenta de lo que se ha hecho en México. México ha apoyado en Naciones Unidas casi todas las resoluciones en favor de Ucrania, en favor de la Carta de las Naciones Unidas, en favor de la integridad territorial. México ha hecho lo que ha podido hacer. No somos potencia económica para enviar dinero, no somos potencia militar para enviar armas, pero sí hemos enviado ayuda humanitaria. Y sí hemos tenido una presencia, pero no se nota, como no es muy espectacular. Pero sí hemos estado ahí y hay que estar ahí, hay que defender lo que queda del multilateralismo, ¿no? Hablaban de China, que parece que es el que ocupa el espacio ahora que está dejando Estados Unidos en muchos temas como el medioambiental. Dalia, ¿cuáles son tus últimas notas sobre, por ejemplo, la posición de México? Hemos tenido un posicionamiento que tiene que equilibrar, ¿no?, la relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Rusia, ¿no? Y además somos país del sur global. Qué difícil también la tiene México, ¿no? Claro, por su naturaleza lo tiene muy difícil, por su posicionamiento geopolítico, por su política exterior, pero yo creo que México, ante estos conflictos de últimos años, sí ha tenido una política exterior ejemplar, porque cuando todo el mundo estaba agarrándose de los partidos y tomando algunos discursos que luego les iba a causar ruido esto, porque imagínate que hasta los generadores de discursos se cambian de postura, México siempre se mantuvo firme con el tema de la no intervención. Inclusive México, por parte de otros países occidentales, fue criticado, ¿no?, por no romper relaciones con Rusia, por todavía seguir en proyectos de cooperación, pero al parecer lo hizo bien, porque ¿quién dictaba a que los países cortaran, por ejemplo, sus relaciones diplomáticas con Rusia? Igual, era mismo Occidente o era Estados Unidos, y hoy Estados Unidos de repente sale y no se responsabiliza de todo ese caos que se generó en el ámbito diplomático y está tomando una postura completamente diferente. Entonces, México ejemplar. México también, sobre la cuestión de Palestina e Israel, hizo lo que le tocó. Reconoció un genocidio que se está cometiendo allá. Nunca se intervino, porque tal como Luis dice, México no es una potencia económica, no es una potencia o no es un hegemón, tampoco es una potencia neocolonial, no tiene ese interés México. Pero a nivel discursivo sí se ha mantenido como un país estable, diplomático y con una postura igualitaria, inclusive en las cuestiones de diplomacia deportiva o cuando existía aquí la censura. México promovía de una manera igualitaria mismos canales, que sean de propaganda rusa, que sean de propaganda estadounidense, pero todos los canales aquí estaban abiertos. Aquí no hubo tanto rusofobia, por ejemplo, no hubo tanta manipulación o hipocresía de la diplomacia deportiva. Entonces, a mí me parece ejemplar, pero también es por su tradición, por su constitución, por la costumbre diplomático que tiene, yo creo. Bueno, pues nos dejan con muchos cuestionamientos, muchas reflexiones de qué pensar, ¿no?, de uno de los conflictos más disruptivos del mundo, que de alguna manera está alterando las reglas del cambio geopolítico. Pues quiero agradecer a la doctora Aribel Contreras, profesora de la Ibero, por haber estado con nosotros. Aribel, te lo agradezco mucho. Luis, que también profesor de la UNAM, que estuvo con nosotros también. Gracias, Luis, gran especialista en temas europeos. Y a Talia Iscan, también profesora de la UP y de la UNAM también. Pues gracias, vamos a un corte, volvemos. En el pleno diplomático, los esfuerzos para poner fin a la guerra se intensificaron tras la iniciativa de paz impulsada por Trump, inicialmente compuesta por 28 puntos y posteriormente reducida a una propuesta de 20 elementos tras consultas con Ucrania y aliados europeos. El plan contemplaba un alto al fuego inmediato, garantías de seguridad y un marco para la reconstrucción y el tratamiento de los territorios ocupados. A partir de esta propuesta, se desarrollaron múltiples rondas de negociación, incluyendo contactos directos entre Washington y Moscú.
la cumbre bilateral Trump-Putin en Anchorage en agosto de 2025 y negociaciones trilaterales posteriores en Abu Dhabi y Ginebra durante 2026. No obstante, persisten desacuerdos fundamentales sobre concesiones territoriales, garantías de seguridad y el estatus de infraestructuras estratégicas, lo que ha impedido hasta ahora alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto. Me despido de ustedes agradeciéndoles su atención y compañía, pero no lo hago antes de agradecer al Museo Casa del Risco por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto.